Hoy es un nuevo día, ayer ya pasó y el mañana hay que construirlo. Qué bueno que evaluemos nuestro desempeño y podamos darle sentido a cada hora que hemos vivido, para hacer que valga la pena habérnosla gastado. Por ello recordemos que los aspectos teóricos nos ayudaron a entender de qué forma y cómo evolucionó él y la forma de hacer énfasis en las cosas que se intercambian. Ahora pasaremos a otra exploración. Recuerda que somos, en esencia, descubridores y protagonizamos nuestro desarrollo y orden de las cosas. Es decir, creamos nuestra organización para hacer las actividades. Aspectos técnicos. En este aspecto se encuentran todos los elementos operativos que componen el comercio internacional. Actualmente son varias las áreas técnicas, dentro de las cuales intervienen documentos, trámites, factores logísticos, entre otros. Pero antes de iniciar con el tema, ¿qué opino de la técnica? Para mí, es un factor que facilita el desarrollo de todas las actividades. Es posible que todos tengamos la posibilidad de conducir un vehículo, pero no todos lleguemos a competir en Fórmula 1, y sobre todo a nivel profesional, para llegar a ocupar el primer lugar. Montar en bici y enseñarle a nuestros pequeños es un recuerdo inolvidable, pero muy pocos van a adquirir la técnica para ser los próximos campeones del Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a Colombia. Es por ello que la técnica debe ocupar un sitio importante en el proceso de formación profesional. Aquí tenemos el primer factor del área técnica. Clasificación arancelaria. Las operaciones de comercio internacional están reguladas por el comercio exterior de cada país y generan el pago de impuestos o aranceles. Mediante la clasificación arancelaria, todas las mercancías susceptibles de ser comercializadas por el mundo son identificadas mediante un código numérico, aceptado a nivel internacional. Este código es lo que se conoce como partida y subpartida, o subcategoría arancelaria. Sus 10 dígitos son la identificación mundial y única del bien o del servicio objeto del negocio internacional. Los primeros 6 dígitos son únicos a nivel mundial. Los últimos 4 dependen o varían según la región o el país donde se produce. Operación aduanera. Son el conjunto de actos, trámites y pagos que se deben cumplir en las aduanas. Cuando las mercancías ingresan o salen de los países, estas y quienes realizan estas actividades deben cumplir con una serie de trámites establecidos en la ley de cada país. La aduana es la principal institución que se encarga de hacer cumplir estos trámites, que destacan la legalidad del producto objeto del comercio internacional, el despacho y o recibo de la mercancía, con sus correspondientes certificados y documentos que acreditan la tenencia, el origen y el destino. Logística. Son el conjunto de acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías, desde su producción hasta su consumo. En esta parte, los elementos más importantes son el transporte, el envase y el embalaje, el manejo adecuado de las mercancías, además de un adecuado flujo de información que permitan hacer estas actividades de manera eficiente y óptima. Uno de los conceptos logísticos más importantes a conocer en el estudio de comercio internacional son los términos de comercio internacional, también llamados Incoterms. Estos son un conjunto de derechos y obligaciones que tienen que cumplir las partes de una transacción comercial. Y conocer este conjunto de normas ayuda mucho en la comprensión del comercio internacional. Transporte internacional. Conjunto de medios de transporte, directos y de ayuda en la movilidad, que junto a los documentos necesarios para un adecuado transporte de las mercancías, permiten el traslado de la tenencia de los productos. Es uno de los elementos más importantes de la logística del comercio internacional. En esta parte, se trata de conocer los medios de transporte más adecuados para determinado tipo de mercancía, el embalaje correcto y los documentos de transporte que se utilizan dependiendo de cada medio de transporte, además de las características de cada documento de transporte, BL, Airwell Bill, la carta de porte. Valoración aduanera. Ya mencionamos que las operaciones comerciales internacionales generan aranceles. Estos aranceles son determinados a través de la fracción arancelaria de la mercancía, a partir de una base gravable. La valoración aduanera son el conjunto de criterios utilizados para determinar la base gravable y, por consiguiente, los aranceles aduaneros. En algunos casos, la base gravable, valor base para el pago de impuestos, es el valor FOB cuando se trata de una exportación y el valor SIP cuando se trata de las importaciones. Pero ello, definitivamente, depende de la estructura tributaria y la legislación aduanera de cada país. Aspectos administrativos. En esta parte se analizan aspectos, además de carácter técnico, los que tienen que ver con el aspecto administrativo. En este capítulo puede dividirse en 2 partes. La primera, la formación del precio de exportación, que es uno de los elementos pilares a la hora de realizar una operación de comercio internacional. La segunda, las formas de pago internacional. En cuanto a la formación del precio de exportación,
El precio de las mercancías es quizá el elemento más importante de las transacciones comerciales, pues tanto el exportador, vendedor, busca un precio en el que obtenga una buena ganancia, como el importador, comprador, busca un precio no muy elevado, accesible a sus intereses. En realidad los precios dependerán de los dos escenarios posibles. Primero, el que tiene que ver con el mercado. No es lo mismo establecer el precio para un producto que pertenezca al mercado monopólico relativo, comparado con el producto que pertenece al tipo oligopolio o al que pertenece al mercado abierto o perfecto. Las fuerzas que interactúan son diferentes. Es importante conocer qué poder tienen los competidores, ya sean empresas nacionales, internacionales, multi o transnacionales. ¿Qué poder tienen los compradores? Grandes superficies, grandes cadenas, comercializadores, muy concentrados en diferentes áreas geográficas, etc. La facilidad o no de ingresar con el producto al mercado objetivo es también un punto fundamental, entre otros aspectos. Aquí el precio debe permitir descontar los costos totales y que al final quede utilidad según lo permita el mercado. Segundo, otra forma es establecer el precio con base en el origen del costo. En este sentido es importante tener en cuenta qué forma y cómo se añaden los costos. Aquí son relevantes los conceptos de las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, las diferencias en las escalas, tanto de compras de materias primas como de producción y de venta. En otros casos, los costos diferenciales pueden dar origen a costos más bajos y que estos puedan trasladarse de forma directa al precio, obviamente sin que afecten la utilidad deseada o pronosticada. Cabe mencionar que para una empresa o persona que tenga poca o nula experiencia en el comercio internacional, el esquema de formación de precios de exportación más recomendable es el esquema de precio basado en el costo. Hablando de las formas de pago internacional, que es nuestro último tema, existen múltiples formas de pago en el comercio internacional, dentro de las cuales cabe destacar pago directo, cobranzas documentarias internacionales, la carta de crédito, pago anticipado, cheque, giro bancario. Todas son diferentes en términos de seguridad y funcionamiento. De todas ellas, la más segura y por ende la más utilizada es la carta de crédito. La carta de crédito, llamado también crédito documentario, es la forma de pago más usada en el comercio internacional, ya que es la que brinda mayor seguridad y confianza tanto a la parte compradora, importador, de que recibirá la mercancía acordada en tiempo, forma y lugar acordados, como a la parte vendedora, exportadora, de que recibirá el pago de la mercancía en el tiempo y forma acordados. Bueno amigos, ese era nuestro recorrido hoy por los negocios internacionales. Espero que nos veamos pronto y que disfruten prepararse para una vida profesional y un desempeño laboral exitoso. Hasta pronto.